Hola a todos, feliz arranque de semana. ¿Cómo están? Acá estamos en vivo hasta las 2 de la tarde con toda la información parlamentaria y la información política de muchas cuestiones que sucedieron durante el fin de semana, así que vamos a empezar a recopilarlas. Lo que dejó la semana pasada y la agenda que está prevista para esta semana, una semana además que va a estar atravesada por distintos reclamos que se van a hacer, sobre todo en materia de transporte, los distintos gremios de transporte que se van a estar movilizando, generando un cese de actividades para el día jueves. Esto seguramente genere algún impacto en la actividad parlamentaria porque se suman y se pliegan los aeronavegantes. Ya de hecho hoy estuvieron realizando una especie de retención de tareas hasta las 11 de la mañana con algo así como 12 vuelos que tuvieron que ser reprogramados porque gran parte de los trabajadores, principalmente nucleados en aerolíneas argentinas, que resisten la privatización, que es algo de lo que está incluido en la ley de bases, que empieza a debatirse mañana en el Senado de la Nación con la participación de distintos funcionarios que van a estar también profundizando este debate antes de que se trabaje en la próxima sesión con la expectativa sobre lo que puede pasar, porque por lo menos hasta el viernes, ahora lo voy a preguntar a Martín Di Natale que me está acompañando, hasta el viernes los números no le daban tanta certidumbre a esta ley para que saliera en el Senado. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Meli? ¿Bien? Bien. 8 votos son los que está faltándole al oficialismo por ahora en el Senado aproximadamente para que se logre sancionar este proyecto de ley de bases más el paquete fiscal que fue aprobado en la Cámara de Diputados y eventualmente si empieza a debatirse, en el medio puede haber algún tipo de acuerdo y se logra aprobar, es muy probable que también se apruebe con modificaciones, razón por la cual va a volver a diputados este proyecto de ley. Los tiempos se ajustan ahí y empieza a correr el reloj de manera acelerada porque el gobierno quiere, como dijimos en más de una oportunidad, tener sancionado este proyecto de ley antes del 25 de mayo, que es cuando el presidente Milei convocó a los gobernadores para firmar ese pacto de mayo ahí en Córdoba. Así que están muy ajustados los tiempos. Esta semana van a desfilar ministros, secretarios de Estado por el Senado, por diferentes comisiones, para explicar los alcances de este proyecto de ley y obviamente después se llevará al recinto eventualmente la semana que viene con este tema que decíamos recién, que si hay acuerdos en esos 8 senadores que faltan para hacer alguna modificación y se logra un consenso para aprobar la ley, seguramente va a haber modificaciones. Así que todo esto va a retrasar un poco el cronograma que estaba previendo el Poder Ejecutivo. Es la ley de bases y el paquete fiscal, que también queda todo incluido en el mismo tratamiento. Y porque van de la mano, ¿no? Si bien son dos cuestiones distintas, naturalmente van de la mano porque ese paquete fiscal también tiene algunos guiños directos para algunas provincias y en el Senado ahí hay una representación directa, ¿no? Una respuesta directa hacia cada uno de los gobernadores y cada una de esas agendas. Por ejemplo, el tema del tabaco, del que nos hemos ocupado largamente la semana pasada, incluso tratando de entender por qué el presidente se había metido casi personificadamente en la pelea, porque él mismo se refiere al señor del tabaco, señalando a el dueño de la tabacalera Otero, ¿no? El señor se llama Otero, la tabacalera creo que no me acuerdo, tiene nombre de localidad, pero no me acuerdo si era Ledesma o si era Suipacha, no me acuerdo cuál de estas dos, así que no quiero meter la pata, pero lo cierto es que el señor del tabaco se llama Otero y el propio Milei ya al ponerle ese apodo se mete casi ideológicamente en esta puja. Por eso gran parte de este capítulo... Sí, después está el tema ganancias, ¿no? Y está el tema ganancias. Claro, porque los gobernadores patagónicos están pidiendo subir un poco el techo. Recordemos que el piso aprobado por diputados para restituir impuesto a las ganancias es de 1.800.000 pesos. Solteros sin hijos. Exactamente, con lo cual esto en gobernadores patagónicos sobre todo lo que te plantean es que esto afectaría mucho no solo a los petroleros, sino sobre todo a los trabajadores de la salud, con lo cual hay peligro de que paralicen todo el sistema sanitario en la Patagonia, con lo cual están pidiendo subir un poco más ese piso
para que no afecte a gran cantidad de trabajadores. Sarandí es el nombre de la tabacalera que me sopla así nuestra productora, no era ni Suipacha, no era Ledesma, era otra localidad y se llama Sarandí. Lo cierto es que esta persona o este ya personaje Otero, que es el dueño de la tabacalera que ha tomado el 40% del mercado, se ha visto beneficiado por una disposición de la justicia, porque él mismo la apeló, a donde el impuesto que pagan sus marquillas de cigarrillos está atado justamente al precio de la misma. Es un impuesto proporcional. Entonces, en ese impuesto proporcional, como las personas que fuman se han venido también ajustando porque han perdido capacidad de compra, sus salarios, han bajado entre comillas, la calidad o el tipo de cigarrillo que consumen. Entonces, volcándose a estas marcas de segundo estrato, ¿no? Estas marcas que son notablemente más baratas, este hombre, Otero, ha crecido muchísimo dentro de lo que es el mercado tabacalero, y algunos señalan que es en realidad, este impuesto le quita competitividad a todo el mercado, porque el impuesto es muy, muy distinto de los que están en el primer nivel de marquillas a las porciones del mercado que van a un público que tiene menos poder adquisitivo. Es decir, que las marquillas son más baratas o los paquetes son más baratos. Y ahí hay toda una discusión para dar, porque ese impuesto afecta de una manera muy distinta a cada una de las provincias. Hay provincias que son principalmente tabacaleras. Exactamente. Y otras les pasa por el costado el tema del tabaco, pero así como tenés el tabaco tenés otras cuestiones. Y a lo que los afecta a todos por igual es el impuesto a las ganancias, que es la restitución de estos 800.000 trabajadores que volverían a pagar impuesto a las ganancias. Y claro, algunas actividades, como bien estábamos señalando, están en pie de guerra porque se verían muy, muy afectadas, porque obviamente por el tipo de paritarias que tienen y por el tipo de actividades, sus sueldos están por encima del 1.800.000 pesos y empezarían a verse directamente afectadas por esta disposición. Tal es el caso de los aceiteros, de los petroleros, de todos los que trabajan definitiva. Además hay un tema también de fondo que tiene que ver, claro, pero es un tema de fondo que tiene que ver también con un debate ideológico planteado por la oposición, diciendo, bueno, en su momento se le quitó el impuesto a las ganancias, incluso el presidente Milei en su momento, cuando era diputado, avaló esta idea de eliminar impuesto a las ganancias, porque justamente por sus ideas libertarias, presidente Milei y todo el oficialismo aprueba o avala todo lo que tiene que ver con reducciones impositivas. Y ahora, por el contrario, en contra de sus propias convicciones, se está restituyendo un impuesto como es ganancias, bueno, por una necesidad concreta, puntual, coyuntural, que es aumentar las arcas de las reservas en el Estado Nacional, ¿no? Y es un tema complejo, porque también ahí se da como otra discusión. ¿Cómo puede ser que alguien esté preocupado si está ganando en definitiva 1.800.000 pesos? El tema también es el costo de vida de nuestro país, a donde si vos lo comparás ese ingreso con otros países de la región, te darás cuenta que 1.800.000 pesos, si bien nos parece que es muchísimo dinero, y en efecto lo es, el poder o la capacidad de compra real de ese 1.800.000 pesos está muy retrasado, ¿no? Claro. Bueno, y sobre todo, como decíamos recién, en provincias patagónicas donde el costo de vida es mucho más alto, también impacta mucho este tipo de impuestos. Sí, sí. Y aquí también la verdad es que si uno pone ese 1.800.000 pesos en una persona que vive sola y no tiene hijos y tiene que pagar un alquiler y tiene que pagar la medicina y tiene que pagar o tener la compra de alimentos, tiene que trasladarse en auto y tiene que pagar combustible, o en su efecto el aumento de la nafta termina repercutiendo en todos los otros aumentos. Bueno, de ese 1.800.000 pesos, la verdad es que me estaban contando el otro día los precios de los alquileres. Claro. Las personas que han tenido que renovar ahora el último mes, ya después de lo que fue el toqueteo de la ley de alquileres, Sí, recordemos que esto viene atado a lo que es... un disparate.
eso viene atado a lo que fue el DNU, donde de alguna forma eliminó el impuesto, la ley de alquileres, Sí. con lo cual se liberó totalmente el mercado de alquileres. Totalmente Cada desregulado. cada dueño de un departamento, una propiedad, impone su propio precio, acuerda con el inquilino y eso obviamente dispara precios por las nubes en algunos casos. No hay ningún tipo de uniformidad y esto ha generado mucha incertidumbre en el sector. Por cierto, Sí, también... la verdad es que totalmente desregulado y no hay tampoco precios de referencia, ¿no? Exacto. O sea, me contaba el otro día una amiga mía que alquila un departamento en Colegiales, es la familia entera, o sea que además eso está afectado en la escolaridad de los chicos, ¿no? La rutina misma, porque no es lo mismo si vos estás en otro momento de la vida, si tenés chicos que están en pleno proceso escolar, en pleno ciclo educativo inicial, los tenés que trasladar o sea, si te mudas, los tenés que conseguir un lugar en otro colegio y todas estas cuestiones. Ella pasó de pagar un alquiler barato por creo que me dijo que era un 3 ambientes, ahora no me acuerdo, pero estoy casi segura que es un 3 ambientes, pues son 4 en la familia. 240.000 pesos le pasaron a pedir 800.000. Igual yo le decía, 240.000 pesos está barato, o sea, pagabas muy barato. Claro, me dice, pero a mí me quedó eso fijo de cuando había ley. Claro. Y entré pagando y ajustando lo que decía la ley. Ahora, después se quiso recuperar la dueña todo lo que perdió, mientras la ley no le generó... con la desregulación. Claro, viene entonces pasó de 240.000 a 800.000. Obviamente, ella es docente. Yo no puedo enfrentar ese alquiler. Claro, claro. Y tampoco encontraba una alternativa, así que se puso en una negociación casi cuerpo a cuerpo, decir, no, bueno, no, esto no llego, pero llego esto. Y bueno, terminaron acordando un número en el medio que de todos modos está por encima del 200%. Totalmente. Y desde el gobierno nacional lo que plantean es, bueno, como alternativa, ahora se está reinstalando el tema de los créditos hipotecarios, que empiezan muy lentamente a ponerse en marcha nuevamente estos créditos hipotecarios, pero claro, también es cierto que para acceder a un crédito tenés que tener un piso determinado para poder acceder a una propiedad y ese piso, que algunas veces es un 30 o un 25% de la propiedad que vas a comprar, no lo tenés. Entonces tampoco podés acceder a ese crédito. Y tampoco hay propiedades. Exactamente. Y también, o sea, si vos, por ejemplo, que te parece una buena alternativa reunir ese crédito y con eso salís a comprarte algo, tampoco hay. No, claro, es muy difícil. Pero bueno, eso es lo que generó un poco el DNU de desregulación total del mercado inmobiliario, ¿no? Sí. Estabas comentando recién, pero está bueno repasarlo, porque durante el fin de semana hubo una entrevista que Javier Milei le da a una periodista de la BBC, una periodista que, claro, bueno, más allá de lo que uno está acostumbrado, le hizo preguntas, se obtuvo respuestas, y ahí se habló del tema de los jubilados, se habló del tema de Margaret Thatcher, que está generando por estas horas uno de los títulos que más ha rebotado, porque además ella reconoce que en esa entrevista el presidente tenía como exhibida cierta memorabilia o cierto merch vinculado a la figura de Margaret Thatcher, y ella recuerda que quién fue Margaret Thatcher, le recuerda a sus lectores, digamos, o a su audiencia, y otra vez el tema de Malvinas, y otra vez como un Javier Milei muy parado en sus convicciones. Sí, reiteramos que Meli, que el presidente en esta entrevista que vos mencionabas con la BBC, primero remarca la decisión del gobierno de seguir avanzando por la vía diplomática la recuperación de las Islas Malvinas, el reclamo de soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas, y por otro lado esta frase tan polémica reivindicando de alguna manera a tres figuras básicamente, ¿no?, de la historia política mundial reciente, vinculadas por cierto a Gran Bretaña. Una de ellas es Margaret Thatcher, reflotando su figura tanto en la guerra como en la economía. La otra figura importante también de Gran Bretaña fue Winston Churchill, que lo reflotó también Milei en esa entrevista, y el otro es el norteamericano
que fue presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, también reflotado en esa entrevista. Polémico, por cierto, porque los tres son personajes polémicos. Obviamente por cuestiones históricas que hacen a una relación directa con la Argentina, la figura de Margaret Thatcher es la que más ruido hace y que está generando mucha polémica en estas horas, ¿no? Sí. Bueno, en un ratito también nos vamos a seguir ocupando porque también hay un viaje del presidente Milei donde se va a reunir con Elon Musk y donde hay también hay un capítulo aparte que está relacionado a las sociedades de fútbol, ¿no? Porque también en esa agenda está prevista una reunión con Infantino. Pero ahora vamos a hablar de otra cuestión que va a tratarse a lo largo de esta semana, y que tiene que ver con las leyes vinculadas o lo que se pretende establecer para combatir a uno de los crímenes que más ha crecido en nuestro país, que es el crimen organizado, que es el narcoterrorismo o los crímenes derivados del narcotráfico. Y Martín tiene información. Bueno, Meli, ¿te acordás que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó hace aproximadamente 10 días atrás en Rosario, junto con el gobernador de Santa Fe, Puyaro, precisamente en un lugar donde el narcotráfico está haciendo estragos. Y su ministra de Defensa también. Y el ministro de Defensa, Luis Petri. Los tres presentaron esta batería, este paquete de proyectos de ley de lucha contra el narcotráfico, que lo empieza a debatir este miércoles en la Comisión de Legislación Penal, la Cámara de Diputados, con presencia de secretarios del propio Ministerio de Seguridad, que van a venir acá a explicar los alcances de este proyecto, de esta batería de proyectos de ley. Vamos a unas placas, si quieren. A ver, ahí estamos. Básicamente se plantea la ley antimafia para aumentar las penas a los integrantes de las bandas. Hay una pequeña cuestión técnica para poder corregir estas placas, pero vamos a recordar que respecto de la cuestión del narcotráfico, este Congreso viene dando o intentando darle debate a cuál puede ser la mejor estrategia para combatir, como decíamos, uno de los crímenes que más ha crecido. Y cuando decimos que más ha crecido, también ha crecido en su nivel de violencia aplicada. Y ahora lo que la ministra Patricia Bullrich, el ministro de Seguridad, identifica como característica del narcotráfico en Rosario es que ya estamos ante la presencia de un narcoterrorismo. ¿Qué significa esto? Que los narcotraficantes buscan ya implicar como víctimas a la sociedad civil. Por eso el crimen del playero de la estación de servicio, por eso se van metiendo con distintos actores de la sociedad civil que son cualquiera, podría ser vos, podría ser yo, podría ser cualquier persona que trabaja, que vive en Rosario. Entonces ya al quebrar ese límite o al pasar por alto esa barrera que antes estaba bien delimitada sobre quiénes eran las víctimas directas del narcotráfico o cómo se ajustaban cuentas o cómo se dirimían las cuestiones territoriales, ya al meterse con la sociedad civil la lógica ha cambiado. Entonces por un lado tenés lo que quiere aplicar Patricia Bullrich con esta ley antimafias, ¿no? Y seguramente, Martín, vos que trabajaste en las placas tendrás más información precisa de lo que implica, pero digamos, ir hacia toda la estructura de narcotráfico, claro, ¿no? Desde cualquiera que pueda cumplir un rol central en estos eslabones que se aseguran ganar la parada de la droga, en definitiva. Y por otra parte está la cuestión, yo no sé si está incluido en esto particularmente, pero está la cuestión de afectar directamente el producto que genera el narcotráfico, que es todos los bienes que compran los narcotraficantes para lavar ese dinero. Entonces está como las dos, no las dos alternativas, pero sino las dos maneras de tratar de primero identificar y después prevenir el narcotráfico. Porque si no, después es demasiado tarde. Exacto. Meli, esto tiene que ver también con una jurisprudencia italiana, de ahí la denominación de ley antimafia, porque en Italia en los años 90, que se combatió duramente a la mafia italiana, se llevó adelante una ley que precisamente hoy está de alguna manera copiando o emulando Patricia Bullrich en este proyecto de ley que presentó al Congreso y que tiene que ver un poco con lo que vos decís. Por un lado,
en esta batería de ley antimafia, lo que se busca es atacar a toda la cadena en términos de penas, a toda la cadena de la banda narcotraficante. Es decir, si agarran a un chofer o a un integrante menor de la banda, le va a caber la pena máxima al mismo tiempo que le puede caber a un jefe de esa banda del narcotráfico. Claro, lo que se interpreta o la mirada que está puesta detrás de este proyecto de ley es interpretar que las bandas de narcotraficantes son asociaciones ilícitas. Exactamente. Entonces todos tienen un grado de participación, hay un reparto de roles, hay una logística, hay un organigrama, pero todos son igualmente responsables para asegurarse ese crimen, ¿no? Que es la compra-venta y ganar, en términos de lo que es la jerga del narcotráfico, ganar la esquina. Todos son responsables. Claro que después ustedes dirán, bueno, pero no es lo mismo el que está en el laboratorio cortando la pasta base o cortando la cocaína o el que la vende. Que el que la vende, que claro, el que narcomenudea o el soldadito o el sicario que ajusta cuentas asesinando a otro. Bueno, después sobre cada uno, si los encuentran o los identifican que tienen un rol distinto, se les aplicará sobre eso, se les endilgará sobre esos otros delitos. Por ejemplo, si comete un homicidio, obvio, claro está, pero se interpreta que toda la cadena, ¿no? Hay una pena generalizada para toda la banda. Solo por pertenecer a esa banda. Exactamente. Bien, otro de los temas tiene que ver con la modificación a la ley de reincidencia, es decir, acá lo que se busca es, hoy, si una persona comete un delito y la llevan presa, y lo condenan por eso, solamente si está condenado le aumentan la pena en el caso de reincidencia de otro delito. En este caso la modificación tiene que ver con aquellas personas que reinciden en un delito pero están procesados por otro delito. Es decir, se computa no solamente, de una manera distinta. Claro, no solamente a los condenados por un delito, sino también a los que tienen proceso de claro, por medio. Los que están investigados. Exactamente. Perfecto. Bien, después, el otro tema es al aumento ataque de los policías, ¿no? ¿Qué pasa cuando se atacan en el medio? Bueno, ahí hay un aumento de penas a los que atacan a los policías o autoridades federales en términos de seguridad, que también hay una modificación legal del Código Penal para aumentar las penas. Y el otro punto tiene que ver con el registro de ADN por delitos sexuales, que lo que hace es aumentar o ampliar el universo de delitos que van a ser catalogados o incorporados en este registro de ADN de los que cometen delitos. Es decir, un registro mucho más amplio y que tiene que ver justamente con perseguir a las personas en su totalidad, no solamente buscar el registro de ADN de los que cometen delitos sexuales, sino otro tipo de delitos. ¿Para qué? Bueno, para cruzar datos y tratar de identificar más rápidamente a aquellas personas que estén, en este caso, involucrados con delitos vinculados al narcotráfico. Sí, que a veces suelen cruzarse, ¿no? Las bandas. A veces suelen solaparse aquellos que se dedican a los delitos de trata de personas con los delitos de narcotráfico. A veces suelen ir de la mano o prestarse cierta colaboración, pero eso es algo que los especialistas y quienes vienen siguiendo la naturaleza de que es uno de los delitos más peligrosos que está creciendo exponencialmente en nuestro país, todavía la política no ha logrado darle respuesta. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Martín, y vos ya te vas, así que te despedimos. Así es, pero reiteramos, estos temas entonces el día miércoles en la Comisión de Legislación Penal, por la tarde. Por la tarde. Exactamente. Y van a venir funcionarios, entre ellos el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Carlos Manfroni, a explicar los alcances de esta batería de proyectos de ley de lucha contra el narcotráfico. Bien, muy, muy interesante y que está absolutamente en agenda. Pausa cortita y ahora renovamos también el equipo.
Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa y le damos la bienvenida a Pablo Varela, que se suma. ¿Cómo andas, Pablito? Gracias, Melito, ¿bien? Bien, tratando de ponerle onda este lunes, que otra vez llueve. Bueno, es el otoño, ¿qué vamos a hacer? Sí, ese lo está. Debiéramos Bueno. vivir en otra parte del mundo. Sí, pero ¿por la lluvia o por el frío? No, pero no hace frío hoy. No, frío no. De hecho, volvieron los mosquitos, ¿no? Sí. Volvieron los mosquitos. Yo no sí. fui víctima de ellos, pero sí volvieron. Sí, Se a mí ve. me picaron un par. Mira, bueno. No. Sí, crucemos los dedos. Sí, te diría que ¿Y nos eso? vas contando cómo te sentís. Sí, por supuesto, sí. Sí. Bueno, Bueno, pero no, debiéramos vivir en otra parte. Yo me refiero a la humedad, la niebla, no, esta olvídate. Totalmente, pegajosa. En otro lugar que no sea esta bendita ciudad que se parece a un pantano de a ratos. Sí, totalmente. Con la tropicalización, me encanta la palabra, la tropicalización del clima. Sí. ¿Viste? Pero bueno, es difícil. Yo ya lo hablé con Cintia, con mi productora, nosotros todos los ¿Qué lunes. dice Cintia? Y que estamos todos los lunes al borde del suicidio. Y después se nos va pasando. Porque es muy ok, Es un difícil. problema de salud mental ya. Sí, ya es muy difícil, muy difícil encarar la semana, ¿entendés? Sí. Cuando te suena el despertador, para ella Así. peor porque ella despierta, si es que despierta, no sé, pero le suena a la madrugada. Muy temprano arranca, Muy ¿no? temprano y con lluvia, o sea, no es justo. No es justo. No es justo. Pero No, bueno, nada, es lo que nos toca. Es lo que nos toca y es lo que, bueno, tenemos que afrontar todos los lunes. Por lo pronto, los últimos lunes han sido así, Sí. lluviosos, grises, no tan fríos, algunos un poco más, No, otros menos. por eso. Se caen las hojas de los árboles. Yo en mi casa Cumple ya... el ciclo ese, ¿viste? Sí, O sí, sea, mi esa barrio parte está sí. lleno de hojas. Sí, ya esa amarillas. parte sí. Yo en casa lo que dije es, el otoño se pasa con campera adentro de la casa, porque yo no voy a prender la calefacción. Así que ya están todos Me encanta advertidos. esa directiva. Ya están todos Va a ser en advertidos. plan ahorro. Totalmente. Está bien. Sí, sí, porque... Bueno, igual se dilataron un poquito los recortes de los subsidios, digo, para el impacto de las Sí, tarifas. pero igual, viste, por las dudas. Porque si no, después en invierno, ¿qué hacemos? Si ya ahora con 12, 15 grados necesitan prender la calefacción, ¿ya qué hacemos ¿Qué después hago cuando haga con cero? un 6, un 5? ¿Entendés? No, entonces yo como, bueno, se estira todo lo que se puede. Hay acolchados, hay suéteres que han tejido las abuelas, etcétera. No te dejes, mentira, estoy inventando, No, pero no, bueno, igual, están ahí. Igual es un clásico, ¿no? Por eso. No se puede estar. No, ¿viste? Yo, plata no hay, Alejandro. Entonces yo dije lo mismo. muy Bueno, en fin. Y hablando de plata, mira, estaba repasando A ver. la entrevista que le dio Javier Milei a la representante de la BBC en Latinoamérica, la corresponsal, no me salía la palabra. Oye, pues es lunes, Bien, ténganme es paciencia. lunes. Podría ser, pero ahora vamos a hablar con vos sobre el tema de la discusión por la fórmula jubilatoria, Sí. por toda esta cuestión. Pero yo quería decirte, porque especialmente, me voy a poner las gafas, porque ¿para qué me voy a hacer la que no las necesito Póngase si las gafas, necesito? Pero por favor. Y ¿entendés? Y están medio chuecas, también sepan disculpar, no hay plata ¿Por para la qué? renovación del ¿Por qué anteojo. están chuecas? Porque está roto, se me Ah, rompió bien, el coso, bien, lo voy bien. ajustando con un cuchillo, esto es así. Bueno, le dice Pará, varias ¿usás el veces cuchillo? para tipo ajustarme la destornillador? patilla, sí. Me encantó. Quiero ver esa escena. En cualquier momento. Escuchá, en varias preguntas Sí. le dice que, dice, mire, le dice la periodista, específicamente, ¿qué le diría una jubilada y a las personas que están luchando contra los aumentos de precios en este momento? Porque puede que no les tranquilice oír hablar de los recortes del PBI cuando sus precios aumentan todos los días, mientras que sus pensiones y salarios no aumentan. Bueno, pueden mirarlas en dólares y de ser $80 pasaron a ser $200. ¿A dónde está el ajuste? Contesta Milei. Ujú. Bueno, pero quiero saber específicamente qué le diría
a las personas en este momento. Les diría que lo siente, les diría que les da las gracias por lo que porque están teniendo que pagar mucho más que antes como resultado del ajuste que se está produciendo. Bueno, y ahí la explicación va de nuevo en el mismo sentido, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en el escenario alternativo estarían ganando $10 y hoy ganan 200, que es más que el doble de lo que ganaban en el gobierno anterior con $80. A veces, desde los medios de comunicación se miente intencionadamente y la gente toma esas mentiras que surgen de los medios. Probablemente en el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo es en la Argentina, donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos, calumniadores y calumniadores seriales. Entonces yo les estoy explicando la lógica del ajuste. Usted siempre puede encontrar un caso donde alguien se va a quejar. Y vuelve la periodista. Pero, ¿acaso personas como esta jubilada? Pues ella dice que antes de hacer la nota se encontró con una jubilada que con lágrimas en los ojos le decía que el ajuste no se lo llevó la casta, que el ajuste se lo llevaron principalmente jubiladas como ella, que no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Entonces, por eso está esta ida y vuelta. Bueno, que te digo que sigue, y no suelta el tema de los jubilados la periodista, pero las respuestas del presidente van en sentido de las cosas se están haciendo correctamente si uno compara esa jubilación o si esa jubilación uno la pasa a dólares, que es cierto dicho claro. Sea de paso, ¿no? Pero ahora no sé si nos van a creer porque somos mentirosos y todas estas cosas. Es que son datos de la realidad que se complementan, digámoslo de alguna manera. ¿Por qué? Porque, a ver, el tipo de cambio desde la devaluación del año pasado se sostuvo o viene con este famoso crawling peg de 2%, es decir, que va a una tasa de devaluación ya me tiraste muy crawling pequeña. peg y yo ya digo chao, o sea... ¿Cómo sabes que vive? Seguí vos, Pamela. Bueno, a ver, básicamente lo que quiero decir es, se habla de un dólar en torno a los 1.000 pesos, vamos a traducirlo. Se habla de un dólar en torno a los 1.000 pesos, ¿sí? Entre los financieros y el oficial y demás. Bueno, eso se sostiene desde diciembre del año pasado, es un esquema que se sostiene desde el año pasado. Entonces está bien lo que dice el presidente, porque cuando vos transformás esa jubilación en dólares, a 1.000, te da $200 más o menos. Sí. Lo que sucede es que los precios en pesos, que son los que pagamos todos los días, todos nosotros, subieron mucho más. Y entonces ahí es donde esos $200 tal vez te alcanza para menos. Digamos, son dos realidades que confluyen. No sé tiene un poder real de compra menor. Exactamente, exactamente. Y ahí también suena que recontra C, porque dije... Poder de compra me encantó. Poder de compra real, de la economía real. Obvio. Bueno, acá dice, ¿no? Milei. Ya en el último mes los salarios empezaron a ganarle a la inflación porque subieron 14% y la inflación fue del 11%. Y además hay otro punto, pues la nota fue hecha hace unos días, la inflación que se espera para ahora, ¿no? La para que abril. Se conozca, que mida la de abril. Al parecer podría estar por debajo de los 2 dígitos. Podría. Vamos 9, a ver. Se habla. Por eso se congelaron los precios estos de las tarifas y se estiraron un poquito esas desregulaciones. Y acá lo asegura, de hecho. El mes que viene la inflación va a ser todavía más baja y van a seguir recomponiendo todo lo que tiene que ver con los salarios. Además, vuelvo con las jubilaciones. Con la nueva fórmula se están ajustando por inflación. Entonces, en la medida que la inflación siga cayendo, los ajustes que va a haber en las jubilaciones, como vienen rezagados, van a estar por encima de la inflación y eso va a implicar una recomposición de las jubilaciones. Bueno, y ahí sigue con la explicación de la economía macroeconómica y vuelve la periodista. Me encantó esta periodista. Dice, ¿cuál es el mensaje para la gente entonces? Que aguanten un poco más. ¿Podría darme un plazo de cuánto tiempo tienen que esperar las personas que están pasándola mal en este momento? Bueno, usted en economía dice, no tiene milagros, contesta Milei, que es verdad también, ¿no? Porque que nos han prometido milagros, hasta donde supimos, por más que hemos ido a rezarla a distintas vírgenes, no apareció. Sí, no solo quien promete milagros, sino también a veces la política o los gobernantes quedan presos de esas predicciones, ¿no? El famoso segundo semestre, ¿no? Y después no viene el segundo semestre, o no viene el rebote, o no vienen los brotes verdes, y todas esas cosas. Entonces, bueno, también hacer futurología o tratar de poner un plazo es autoimponerse un plazo en el caso de un presidente, digamos. Sí. Porque si no logras eso es una decepción mayor. Sí, pero bueno, la verdad es que estamos también digamos, mirando de cerca qué es lo que pasa acá en el Congreso con el debate que se da en relación a la fórmula de movilidad jubilatoria y concretamente a esta fórmula que salió por decreto,
¿no? Exacto. Sobre lo que vos también tenés más información, Pablito, pero que es uno de los temas que se está mirando con más preocupación. Hasta el Fondo Monetario Internacional lo mira con preocupación. Sí, el Fondo Monetario Internacional. Y déjame decirte, a ver, porque hay, por ejemplo, hay informes del IARAF, que es un instituto que mide las cuestiones fiscales, que indica que el ajuste y que el grueso del ajuste que logró este gobierno en los primeros 3 meses y este famoso superávit fiscal, financiero y demás, que es puesto muy sobre la mesa, digamos, como un logro y como un mérito, bueno, tiene que ver justamente con la licuación de los saberes jubilatorios. Claro. Es decir, ese superávit se explica principalmente por eso. Entonces, no es caprichoso, digamos, hacer ese señalamiento. Y después, obviamente, me parece que el miércoles va a haber una reunión importante en la Comisión de Presupuestos, la que preside José Luis Espert, donde se van a poner en consideración varios proyectos para justamente modificar esto que el gobierno estableció por DNU, que es una actualización o una nueva fórmula jubilatoria a partir de julio, y todo este tramo hasta julio van a ser actualizaciones a cuentas y, digamos, compensaciones. Sí. Además, pensemos que en el primer tramo del año hubo una pérdida de 20 puntos del poder adquisitivo de las jubilaciones, entonces el gobierno da 12. Bueno, hay muchos de los proyectos que van por el lado de vamos a recomponer el 20% total, no solamente 12, que esos 8 no queden colgados. Y bueno, eso es un poco lo que se va a discutir seguramente el miércoles con José Luis Espert, que es un hombre de la economía, que es un hombre que es economista, que está almorzando los martes con el presidente en Casa Rosada, según tengo entendido. El menú es baratito, ¿no? De la Casa Rosada. El menú es re barato en la Casa Sí, Rosada. yo en mi época de cronista lo pagaba 300 pesos. 300 pesos y la última Y vez hoy que lo debe pagué estar- no mucho más, ¿eh? No, 300 pesos, no comes nada por 300 pesos, ni un caramelo. Pero en la Casa Rosada estaba como 400, 500 la última vez que fui. No, nunca lo... No, ¿en serio? No te puedo creer. Bueno, y no... Perdón, nos fuimos por una tangente. pero... No sé. O sea, quiere decir que se puede comer barato. No, porque también me lleva a pensar eso. O Sí. sea, está lleno de aprovechadores en todos lados. Bueno, Pero ahora quiero tienen decir, a ver, ahí el gobierno obviamente que esté Espert es un dato para señalar, porque el gobierno mira con mucha atención las cuentas fiscales. Seguro. Aumentar jubilaciones no es gratuito, es el 50% del presupuesto. Entonces, Seguro. un gobierno que quiere tener a raya, ¿sí? Recaudar más que lo que gasta, bueno, no es tan sencillo, digamos, poner en consideración esos proyectos que no son del kirchnerismo, vale decir que son también de la oposición dialoguista, los mismos que le dieron los votos para que salga la ley bases hace una semana atrás. Sí. Pablo, y vos trajiste información resumida en placas, ¿no? Sobre este tema de previsional. Más así, fundamentalmente de la moratoria que se eliminó. ¿Sí? Dale, a Porque ver. dentro de lo que tiene que ver con la ley bases, que en realidad es una media sanción, obviamente mañana empieza a las 14 horas a debatirse en el Senado, en el plenario de comisiones, y tiene que pasar por la Cámara Alta y tiene que ser sancionada de manera definitiva la ley, pero bueno, se le dio media sanción, entre muchas otras cosas, a una moratoria previsional que se elimina, que ahí dice la placa, con la aprobación de la ley base se avanzó en la derogación de la moratoria previsional que está contemplada en la ley 27.705, es una moratoria que fue impulsada el año pasado. Vale recordar que uno de los argumentos del oficialismo de aquel entonces era que 9 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse justamente no tenían todos los aportes hechos, y que la extensión de la moratoria justamente venía un poco a tratar de paliar esa situación. Ahí vemos ya en la siguiente placa que la ley base establece la prestación de retiro proporcional para aquellas personas que hubieran alcanzado 65 años de edad y que no cumplan con los 35 años de aporte, es decir, que extiende la edad jubilatoria hasta los 65 años para las mujeres, para los hombres ya era así, y que establece esta prestación que es similar a lo que es el esquema de la PUAN, ¿sí? Es el 80% de lo que es una jubilación más un proporcional de los años que puedas haber aportado. Recordemos que para estar jubilado, como dice ahí la placa en las últimas líneas, tenés que tener 30 años de aporte. En la siguiente placa vemos que, bueno, se establece esto mismo que yo decía recién, se establece un mecanismo similar al de la PUAM, equivale al 80% de una jubilación mínima, y además se otorga un proporcional en función de los años aportados,
esos 30 años aportados, podés tener 5, 10, 15, 20. Bueno, lo que sea que hayas aportado, recordemos además que con el DNU las jubilaciones se van a ir moviendo mes a mes por IPC, ¿sí? Se van a ir actualizando a mes vencido por el índice de inflación que da el Instituto de Estadísticas y de Censo, y que mide la inflación y otras cosas en la Argentina. Y vemos en la última placa lo que tiene que ver con la votación, cómo fue el resultado: 125 afirmativos, 125 votos afirmativos, 113 negativos y 3 abstenciones. Esto fue lo que sucedió la semana pasada respecto de la moratoria previsional, que de vuelta la había impulsado el kirchnerismo. En este contexto de decir 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse porque no tienen los aportes, y 7 de cada 10 hombres no podían jubilarse tampoco porque no tenían los aportes. La moratoria lo que te daba era la posibilidad de ir de alguna manera pagando esa jubilación porque venía con descuentos. Lo que queda entonces es este mecanismo similar a la PUAN, que es cobrar 80% de un haber mínimo más un proporcional. Pero bueno, todas cuestiones que van a empezar a discutirse nuevamente, pero no en la Cámara de Diputados obviamente, sino en el Senado, mañana a partir de las 14, porque se espera que con 3 días de comisiones ya pueda haber dictamen y la otra semana haya sanción definitiva para esta ley bases, si es que sale todo bien y no vuelve a diputados, ¿no? Obviamente. Que no pareciera ser por lo menos el escenario que se está comentando por estas horas, pero todo puede cambiar. Seguramente vaya a haber distintos tipos de aproximaciones y negociaciones para ver cómo pueden los gobernadores ejercer presión. Totalmente. Para acompañar esta ley de bases también que está supeditada al Pacto de Mayo, o mejor dicho, el Pacto de Mayo está supeditado a lo que suceda con la ley de bases y su aprobación, exactamente, porque también si se avanza, ¿no? Y probablemente se le incorporen modificaciones que vuelva aquí al ámbito de diputados, hay que ver eso, cómo lo toma el gobierno y si están dadas las condiciones para el escenario de Córdoba. Sí. Sobre todo por cómo puede repercutir políticamente esa situación. Yo creo que, por lo que tengo entendido, el gobierno va a avanzar de todos modos en lo que es el Pacto de Mayo. Ah, ok. Buen dato, yo no tenía ni idea de eso. Digo, veremos después si termina sucediendo o no. Sé que el gobierno tenía planeado poder avanzar más allá de la suerte de la ley bases. Entiendo que una cosa es que la ley bases, obviamente, no sé, sufra alguna modificación y tenga que volver a la Cámara Baja, parcial, obviamente, y otra cosa es que sea totalmente rechazada. Son dos escenarios distintos, pero yo creo que el gobierno va a tratar de llegar al 25 de mayo con avances importantes en lo que tiene que ver con la ley, y como decías vos, me parece que los gobernadores que ya tallaron bastante en la discusión en diputados, bueno, van a tallar aún más en lo que tiene que ver con el Senado. Recordemos, por si alguien no lo sabe, el Senado es la representación de las provincias, o las provincias están representadas en el Senado, y hay que prestarle atención también a lo que tiene que ver con el paquete fiscal. Casi como... Porque digo, ganancias, los patagónicos no les gusta ni un poco este piso de 1.8. No. Y también, ojo, porque esta semana se va a ir colando en todo el esquema político este reclamo que va a darse el jueves con el paro de la CGT, con el paro de transporte. Entonces, también todo eso va generando, ¿no? como un caldo que seguramente se traslade a cuáles van a ser las posibilidades para negociar estas cosas. Yo digo esto porque hay muchas actividades que están mirando, muchos gremios que regulan actividades muy específicas que se van a ver totalmente afectadas por la incorporación de los trabajadores al impuesto a las ganancias. Decíamos camioneros, decíamos aeronavegantes, aceiteros, petroleros. Bancarios, personal de la justicia. O sea, hay muchos que directamente quedan afectados por el nuevo piso de impuesto a las ganancias y la restitución de estos trabajadores que otra vez van a empezar a pagar este impuesto, que las provincias miran con mucho interés y que lo necesitan. Pues además, acordate que en su momento, cuando se logra eliminar la cuarta categoría, lo que explicaban es que si, digamos, esta cuestión de movimiento de los impuestos y cómo se genera cierta compensación tributaria,
parte de lo que se iba a dejar de recaudar por IVA, se recaudaba por impuestos a las ganancias, venía por IVA. Sí. Pero ahora tenés ahogado el consumo. Sí. ¿No? Entonces hay que ver en ese sentido qué se está recaudando por IVA, porque tenés casi todas las actividades están facturando, tienen caídas del 30 al 40%. Claro, bueno, ese era el argumento del oficialismo anterior, ¿no? Que eso que quedaba para el trabajador se iba a volcar de consumo, por lo tanto ibas a compensar la recaudación por otro lado. Eso no está pasando, de hecho, justamente, como decís, todos los indicadores señalan que el consumo está desplomado. Sí, Básicamente, de hecho, el gobierno bate el parche con la deflación, que yo creo que tiene que ver con que había una expectativa devaluatoria y demás. Subieron mucho los precios y ahora, como no hay consumo, los empresarios empiezan a bajar o empiezan a reacomodar hacia la baja muchos de los precios. Pero bueno, ahí me parece que hay como una suerte de doble juego. El impuesto a las ganancias, el 60%, casi el 60% es coparticipable. O sea que hay muchos gobernadores que están interesados en que el impuesto a las ganancias salga. Después lo que sucede fundamentalmente, me parece, con los patagónicos es que muchos de estos gremios que mencionábamos recién están alcanzados, digamos, petroleros, todo lo que es hidrocarburos. Entonces les impacta en la base electoral. No les resulta simpático tener que ir a poner el voto para que salga ganancias y después se coman la queja de sus votantes. Sí, igual también yo estaba pensando, ¿no? Porque en su momento una de las cosas que uno escuchó por ahí es, no, bueno, ahora Massa con plan platita que generó casi colgado del estribo del último vagón de las chances para poder ver si como ministro de Economía lograba convertirse en el próximo presidente, se especulaba con que eso le iba a dar un resultado directo en las urnas. Y el votante no es estúpido. Para nada. Entonces vos podés llegar a ver, uy, mirá qué bueno, ¿no? Mirá, vamos a tener un mango más en el bolsillo. Sin embargo, eso creo que la política cambió mucho en ese sentido y el votante no traduce directamente eso en un voto. Puede traducir eso en un poco más de expectativa o menos sentimiento de frustración, que es algo que por ejemplo, quedó a la vista en las próximas elecciones. Vos tenías ahí, a comparación de los... Porque incluso, hoy te digo, sin plan platita y con el ajuste en jubilados, en todos, vos pones un micrófono al azar y la gente te dice hay que aguantar. En general, habrá diferencias, pero incluso no teniendo un mango, te dicen hay que aguantar. Es el camino. O sea que vos fijate que esto de... esto afecta directamente al votante. Entiendo en qué sentido lo decís. Y además no tengo una herramienta súper precisa para decirte, mira, sí o no. Pero me parece que todas las maneras tradicionales de hacer política que conocíamos desde la llegada de este gobierno son otras. Están convertidas en otras. Con otras variables. No maten al mensajero. No, pero me parece que a ver, el reclamo de los gobernadores patagónicos es concreto. Existe y existen las conversaciones que trascienden, digamos, de lo que plantean los gobernadores de la Patagonia con el oficialismo, digamos, con José Rolandi, con Guillermo Francos, con todos con quienes estuvieron negociando eso. Después, suscribo plenamente, digamos. Además, cuando hay un ánimo social, hay un ánimo social. Vos le podés tirar cualquier cosa a la sociedad, plan platito, llamarlo como quieras. Cuando te picaron el boleto, la elección del año pasado fue una elección de cambio. Listo. Pero bueno, es lo que se está conversando y es lo que ponen sobre la mesa. Veremos qué pasa y qué se negocia y si se puede aflojar algo de eso. Sí, pero me parece que también coincido con vos que independientemente del efecto real que esto pueda producir en las urnas, no deja de ser una preocupación directa obviamente de los gobernadores, por eso están siendo un actor muy determinante en esta histórica ley de bases que ya lleva varios meses y varios intentos. Así es. Vamos a hacer una pausa. ¿Te quedas un rato más vos, Pabli? Obvio. Bueno, yo porque estoy también trabajando en recursos humanos, entonces está yo acá a Di Natale. Hasta las 14, con vos hasta las 14. Queda Varela, anoto hasta las 14. 14. Pausa. Por las dudas.
Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Ay, qué misterio, ¿no? Como que quedó ahí congelado y uno no sabía. Pero miren, les trajimos en este intermezzo a Seba Dida. ¿Cómo anda, Seba? Bien, hice mi ¿Todo aparición. Bien? Sí, ¿no? Hizo una aparición como mágica. Uno no sé, Sí. yo estaba acá, viste que yo estoy con el tema de los horarios y bueno, está Seba Dida confirmado. RRHH. Sí, RRH. ICH son mis iniciales. Bueno, estábamos hablando del tema. Esta semana va a haber un montón de comisiones, ¿no? Martes y miércoles. Va a haber una actividad interesante de comisiones después de lo que fue la media sanción de la ley de bases, ese proyecto histórico de una magnitud muy importante y que para el gobierno, digamos, tenía claramente, se llevaba toda la energía y la libido del gobierno estaba puesta en esto. A partir de eso, se descomprime un poco la situación en diputados por lo siguiente. Digo, hasta ahora veníamos con una agenda que venía siendo monopolizada muy fuertemente por el Poder Ejecutivo. Los diputados de las distintas extracciones, de las distintas bancadas, tienen que adaptarse a los términos de juego que establecía el Poder Ejecutivo como corresponde al inicio de una gestión. Pero a partir de ahora empiezan a aparecer proyectos que responden a una agenda propia, sobre todo de diputados de la oposición. Y bueno, vamos a tener, por ejemplo, la Comisión de Educación que se va a estar sesionando a partir de una citación de José Luis Espert, que venía resistiendo esa convocatoria para tratar temas incómodos para el oficialismo como el presupuesto universitario, mejor dicho, la Comisión de Presupuesto va a estar tratando un tema como el de la movilidad jubilatoria. Claro. Y la Comisión de Educación es convocada por Alejandro Finocchiaro, que es un diputado del PRO aliado al gobierno para tratar otro tema que incomoda al oficialismo como el presupuesto universitario. Ahora nos ocupamos de esos temas, pero quiero saludar en la provincia de Formosa a nuestro próximo invitado. Diputado Carvajal, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por recibirnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Bien, muy buenas tardes. Estamos siguiendo de cerca todas las comisiones que van a ocurrir entre hoy y mañana, pero antes de ello le quería consultar ¿qué balance hace usted como miembro de la UCR del lugar en el que quedó su espacio político, su bloque, después de lo que fue la concentración multitudinaria por la defensa de la educación pública, y cuál es su mirada sobre esto? Bueno, el radicalismo respecto a la marcha en sí mismo y a la educación, desde los discursivos hemos tenido una postura unificada y hemos concurrido todos a la marcha. Yo en lo personal lo hice en la ciudad de Buenos Aires porque, bueno, justamente estaba ahí. La verdad es que fue una muestra extremadamente contundente que la educación pública sigue siendo un valor compartido por el conjunto de la sociedad, y que, bueno, las pretensiones del gobierno de poner límites a esto claramente chocaron con una resistencia cultural muy fuerte. También es cierto que luego no ha habido del todo consecuencia en cuanto a sostener esta defensa de la educación pública en el marco del recinto con el mismo énfasis, pero bueno, en esto ha habido algunos matices. Nosotros fuimos a la sesión que se había convocado para discutir esta cuestión, porque creemos que el Congreso de la Nación es el ámbito donde necesariamente deben darse todos los debates, y vamos a seguir postulando este posicionamiento respecto a todos los temas. Lamentablemente otros optaron por no ir, y eso dificultó la discusión que podría haberse dado la semana pasada en torno al financiamiento de la universidad. Y bueno, ahora está la posibilidad de que esta discusión se dé en comisiones, lo cual está bien. Ante aquella oportunidad perdida, está bueno que avancemos en la discusión en comisiones para responder a la necesidad muy concreta que están teniendo las universidades de sus presupuestos han sido licuados por consecuencia de las políticas económicas del gobierno, y esta anormalidad institucional que implica que no tengamos presupuesto del año 24 y sigamos con un presupuesto prorrogado del año 23, que además tuvo una subestimación de la inflación y una inflación que ha superado todas las expectativas. Y este es el origen de los problemas que atraviesan las universidades, que deberíamos darle respuesta, por lo menos de la Cámara de Diputados, en forma inmediata.
Y sobre la última sesión especial que hubo, diputado, a donde se le pudo dar media sanción a la ley de bases, quería saber qué mirada tiene sobre ese proyecto que se terminó aprobando con media sanción y qué cree que va a pasar en el Senado. Mira, ¿qué va a pasar en el Senado? No lo sé. Lo único que está claro es que hay fuertes presiones del gobierno, por lo cual creo que el escenario es imprevisible. Respecto a lo que pasó en el marco de la Cámara de Diputados, bueno, yo tengo preocupación. Digo, la ley bases no es una ley, es un conjunto de leyes. Desde el punto de vista del trámite eran 2 leyes, pero en realidad son multiplicidad de leyes. Un pésimo tratamiento legislativo que se ha dado, un pésimo modo de buscar los acuerdos, porque las discusiones no se dieron ni en las comisiones, sino en el Congreso, sino en los pasillos de la Casa Rosada, y nosotros esto lo hemos repudiado y no lo compartimos, no compartimos esa metodología de trabajo. Y lo que más me preocupa en lo personal es la delegación de facultades. Después en la ley hay cosas buenas, hay cosas malas y hay cosas regulares. Nosotros algunas medidas hemos acompañado, otras nos generan mucha preocupación, como es el blanqueo y como puede ser el régimen de grandes inversiones, que tiene, aparte de una definición política e ideológica que es opinable, contiene errores jurídicos que va a ser fuente de enormes conflictos en el futuro. Pero son cuestiones opinables. Lo que a mí me genera una enorme preocupación institucional es la delegación de facultades que se le ha dado al Poder Ejecutivo. Me preocupa que algunos integrantes de mi propio bloque, quebrando la tradición que tuvimos en los últimos 20 años, hayan acompañado esa delegación de facultades. Y tengo mucha preocupación respecto al modo en que el Poder Ejecutivo va a hacer uso, y sospecho que abuso, de esas facultades delegadas. Y veremos si estamos en condiciones de ejercer los controles correspondientes. Pero me parece que esa delegación de facultades a un presidente como Milei, que postula la desaparición del Estado y que muestra un evidente desprecio por el funcionamiento de las instituciones, a mí me genera una enorme preocupación. Diputado, le quiero consultar porque esta semana va a comenzar otro debate que tiene que ver con un proyecto que envía Patricia Bullrich junto con su ministro de Defensa, que es la ley antimafias. Yo le pregunto esto, ya sé que usted no integra esta comisión concretamente, pero usted es un hombre que viene del ámbito de la justicia. Y también le quiero consultar sobre su opinión respecto del debate de la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Sí. A ver, sobre el primer punto, no integro las comisiones este año, efectivamente. De todos modos voy a tratar de asistir para hacer un seguimiento. Creo que hay 2 cuestiones. En realidad diría que 3. Uno tiene que ver con la reforma al Código Penal. Y en esto tengo que señalar la incoherencia del gobierno. Es decir, el ministro de Justicia ha conformado una comisión en el marco del Poder Ejecutivo para discutir una reforma integral del Código Penal, que me parece necesario y conveniente hacerlo, pero en paralelo el mismo Poder Ejecutivo desde otro ministerio está enviando proyectos de ley para reformar el Código Penal. Entonces me pregunto y planteo la duda, ¿estas reformas que manda el Ministerio de Seguridad están consensuadas y acordadas con la Comisión de Reforma del Código Penal que armó el Ministerio de Justicia, o vamos a seguir legislando con altos niveles de improvisación? Esto es un tema que me interesa resaltar y que voy a ir a preguntar si van funcionarios del Ejecutivo a ver cómo piensan resolver esto. Reformar el Código Penal a los ponchazos y sin una sistematización siempre arroja malos resultados. Después de lo que puedan ser medidas complementarias, estamos dispuestos a escucharlas, a debatirlos, pero la verdad es que me parece que el Poder Ejecutivo lo que está haciendo en esto es generar mucha discusión legislativa para encubrir que no está muy claro en políticas concretas para los cuales tiene instrumentos. Caso Rosario, a 5 meses siguen sin haber constituido el comité de crisis que prevé la Ley de Seguridad Interior y que otorga una serie de mecanismos que permitirían hacer más eficiente la lucha contra el delito. Un acierto sin duda ha sido avanzar con la implementación del Código Procesal Penal Federal en Rosario. Aplaudo y acompaño fervientemente esta decisión del gobierno,
porque hay que decir cuando las cosas se hacen bien, y esto sin duda va en el rumbo correcto, pero lamentablemente en otro ámbito no se avanza por el camino correcto y se nos ponen a discutir leyes que parecen más fundadas en la coyuntura electoralista que realmente en buscar solución a los problemas de seguridad que tiene el país. Y sobre la baja de la edad de imputabilidad, le había consultado también. Yo he presentado un proyecto hace muy poquito sobre donde estoy planteando discutir las condiciones de detención de los menores en conflicto con la ley penal. Creo que sin duda que es un tema que hay que discutir. Tenemos un problema en el tratamiento que el sistema le da a los menores en conflicto con la ley penal, pero creo que esto no puede limitarse a una discusión de subir o bajar la edad de imputabilidad, porque esto va a conducir necesariamente a un empantanamiento de la discusión. Tenemos que hacer una discusión integral de la problemática y decir, si bajamos la edad de imputabilidad o la subimos o la modificamos o lo cambiamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser las políticas públicas correlacionadas con eso que sirvan? Las leyes solas no alcanzan para nada. Si nosotros bajamos la edad de imputabilidad, pero no tenemos un sistema de prevención y un sistema de contención de los menores en conflicto con la ley penal y eventualmente, tal como yo propuse, un sistema de privación de la libertad que sea acorde con los derechos humanos y con la finalidad educativa que tiene que ver el tratamiento de menores en conflicto, vamos a estar haciendo pura demagogia punitivista y escalmar a algunos cambiando leyes pero sin cambiar la realidad. Nos debemos una discusión integral y esto no se puede hacer si solo nos limitamos a discutir la edad de imputabilidad. Y ya en un debate, digamos, obviamente llevaría mucho más tiempo tener todos los elementos para hacer un análisis, pero me interesa especialmente porque usted estuvo o viene del ámbito de la justicia, usted fue juez. ¿Por qué cree que cada vez son más los menores que quedan implicados en conflictos con la ley y menores que están involucrados en delitos de muchísima peligrosidad, ¿no? Homicidios, delitos con armas de fuego, que tienen, digamos, donde utilizan una violencia por ahí impensada para un niño, porque es un niño de 14 años, por ejemplo? Mira, no tengo tan seguro esta información. Si vos la tenés como dato estadístico, lo tomo. No, yo no tengo este dato en de realidad, que haya un aumento. No, en realidad, perdón que lo interrumpa, porque es verdad, no tengo una precisión para acompañar la pregunta, pero sí me baso en que casi 40 proyectos de ley que debaten o que proponen que se baje la edad desde los cuales hay que imputar a los menores de edad que están involucrados en delitos graves, ponen la edad en 14 años. Entonces, y además porque como periodista y por cubrir más allá de los temas parlamentarios, temas generalistas, cada vez uno escucha, yo no sé si esto es verdad, responde una estadística formal, pero uno escucha que cada vez más las bandas tienen integrantes, las bandas delincuentes tienen integrantes muy chiquitos que terminan, por lo menos en los casos que llegan a la agenda pública, que terminan implicados en delitos de máxima peligrosidad. Por eso digo, no sé si es que hay más o menos que antes, pero que los hay de muchísima peligrosidad, no tengo dudas, y que alguna respuesta hay que dar sobre eso. Estoy de acuerdo en esto último que decís, pero digo, para definir políticas serias tenemos que empezar a hacerlo con base científica y para esto la información es clave. Claro. Es cierto que mediáticamente hay más y uno podría pensar intuitivamente que es cierto de que lo que vemos, lo que se muestra de Rosario, hay que ver cuál es la realidad de Rosario, pero lo que se muestra en Rosario indica sí que claramente hay sobre todo menores que participan en hechos de mayor violencia. Bien, esos casos justamente son los que requieren, por eso la ley que yo presenté tiene que ver con establecer un régimen de centro de detención de menores en conflicto con la ley penal que tengan una finalidad educativa. Porque, reitero, discutir si vamos a meter presos a niños de 14 o 15 años que cometen delitos graves, sin decir dónde los vamos a meter, a qué régimen educativo y de contención los vamos a someter, es un acto de profunda irresponsabilidad. Sí, y también, entonces, también algo que es propio del debate, perdón que lo interrumpa, diputado, para sumar a lo que usted está diciendo, y dicho sea de paso, suscribo completamente, es qué pasa con ese menor una vez que, por ejemplo, purga una condena donde sea, o sea, quién lo acompaña y a qué hogar vuelve.
Obviamente, eso son los dos aspectos, es decir, por eso requiere un tratamiento integral al menor. Primero hay que saber que meter preso al menor es la última opción que tiene el sistema. Previo a eso tenemos que tener todo un sistema de contención de menores que nos permita hacer un seguimiento. Solo en los casos extremadamente graves vamos a tener que aceptar la necesidad de la privación de libertad de los menores, pero reitero, en ese caso tiene que ser en condiciones que le garanticemos los derechos, pero sobre todo que le garanticemos un proceso de educación. Cuando me refiero a educación no me refiero a escolarización, sino a un intento de trabajar sobre su contexto y sus caracteres de personalidad para que pueda reingresar a la sociedad en base a una convivencia civilizada. Sí. Esto es extremadamente difícil, pero hay posibilidad de hacerlo. Nosotros te invito a que veas el proyecto que he presentado, ¿cómo no? Que lo hemos tomado de las experiencias comparadas, cómo se ha aplicado en Europa, en Barcelona, en Francia y en otros lugares, donde digo, hay modelos, pero esto hay que ser consciente que esto requiere inversión del Estado, requiere capacitación de las personas y es un proceso de implementación de una política pública que tenemos que discutir junto con la discusión de la edad de inimputabilidad y no como aspectos separados de decir, bueno, ahora bajemos la edad 14 y después vemos qué hacemos con los chicos que metemos presos. Esos términos de planteamiento de la discusión son inaceptables. Si queremos ser un país serio y queremos discutir, empecemos por evaluar estadísticas, ver incidencia real y proponer políticas integrales para atacar los problemas. Diputado, fue muy amable en conversar con nosotros, le agradecemos mucho. Ha sido un gusto, gracias. Chao, hasta luego. El diputado Carvajal de la provincia de Formosa. El otro día hablaba con un especialista en seguridad y un poco debatiendo, porque son los temas que uno también sabe que van a empezar a llegar a este Congreso, porque son discusiones viejas y porque además están muy instaladas en temas que han sido muy emblemáticos. Igual el diputado hablaba concretamente del caso de Rosario, pero yo me refería a los menores en general. Decía que hay muchas de estos discursos que aparecen como consecuencia de un Estado que estuvo muy preocupado por recortar derechos y garantías a los ciudadanos durante la pandemia, ¿no? Donde ahí estuvo como muy encima el Estado, pero en un proceso, si algunos quieren pensarlo de esta manera, exagerado, ¿no? Donde ahí de repente habías perdido absolutamente todo y que saliendo de la pandemia, obviamente todas las sociedades del mundo, como resultado de un hecho que nos cambió la vida para siempre, te desordena socialmente, ¿no? Porque cuando te vas a un extremo, después te desordena y te vas al otro, y además dejó evidencias de muchísimas brechas, de muchísimas inequidades, faltas de acceso y pibes que quedaron, además lo digo, desenganchados de la escuela desde entonces y no volvieron. Y esos pibes son más pibes en la calle, más pibes vinculados a la droga, más pibes vinculados a tratar de ganarse la vida de una manera distinta porque no tienen otros mecanismos de contención. Es muy complejo. Y estoy re de acuerdo con lo que decía el diputado no se trata de subir o bajar o poner un pibe más preso o un pibe menos preso. Me parece que es muy complejo. Sí, la cuarentena de alguna manera tapó o ocultó situaciones que se venían dando, y una vez que hubo ese retiro de los controles tan rigurosos y tan exhaustivos producto de esa situación extraordinaria, quedaron a la intemperie un montón de situaciones que quedaron, digamos, que adquirieron una gravedad inusitada y que recrudecieron a partir de esta situación donde vemos un retiro del Estado en un montón de problemáticas que requieren una respuesta inmediata, ¿no?, de parte del gobierno. Sí, también estoy pensando, obviamente, es súper difícil trazar, digamos, una única mirada sobre un tema que naturalmente debe tener muchísimas complejidades y variables que entran en juego, pero no es lo mismo un nene de 14 años que termina involucrado en el delito o con problemas con la ley porque su mamá tiene problemas de salud mental. Estoy inventando y estoy hipotetizando, pero les aseguro que hay muchos de estos casos. Una mamá con problemas de salud mental o con problemas de consumo, un padre que por ahí también tiene problemas con la ley y vive muy como al borde o a la raya de lo que es una persona
que cumple con lo que se espera de quien imparte la ley en un hogar. Son conceptos por ahí medio freudianos, pero es medio como que va ahí de la mano. Te lo tomo. Y tenés ahí también un problema de mucha pobreza estructural que obviamente se intensificó. Y algo que no podemos desatender, que es el crecimiento de la frustración como humor social, Sí, ¿viste? total. Como esta cosa de laburo y al final no me alcanza, No o al tengo final no recompensa. consigo un trabajo, Sí. no tengo recompensa y viajo mal y me la paso 3 horas viajando y cuando llego a mi casa es una porquería y está congelada porque no puedo prender el gas o porque no tengo luz. Sí, como tengo un agujero en el techo y llueve y me Sí, mojo. son realidades muy duras que... Claro. Son realidades cotidianas muy duras que, además, el entorno familiar, digo, no ofrecen ningún horizonte, ninguna salida de realización personal ni colectiva. Y bueno, muchos chicos en ese contexto de desconcierto, de desamparo, terminan tomando el atajo más rápido, que muchas veces termina siendo el delito. Y bueno, toda esta realidad que veníamos comentando y que vos tuviste la posibilidad de conversar con el diputado Carvajal. Sí. Sí, que es un hombre, a ver, está bueno decir que viene de la justicia, que Sí. es parte de lo que le conversaron, y que siempre tiene como, por lo menos a mí me gusta escucharlo porque tiene tiene una mirada que no va solamente sobre la coyuntura, ¿no? Siempre Sí, amplía más un poco holística. más, y me parece que eso es interesante, digamos. Sí. Sobre todo cuando son estos debates que son tan complejos, a mí se me escapan largamente, pero digo, me parece que está bueno lo que aporta Carvajal, que de todos modos, por lo que entendí, no forma parte de las comisiones. No, de hecho... Está también la cuestión del narcotráfico, no solamente la de discutir la baja de la imputabilidad, pero digo, dentro de lo que tiene que ver con la agenda del gobierno, con la agenda, Seba recién decía, bueno, ahora viene la agenda de la oposición. Bueno, estos son temas que impulsa el gobierno. Sí, son Dentro de muchas más cosas que están sucediendo. Y que además es un esquema híbrido. Por un lado, digamos, a ver, digamos, lo que comentaba recién, la ley base funcionaba como tapón para que no puedan filtrarse temas que llevan, donde la oposición es la que lleva la batuta. Bueno, empiezan a aparecer, está convocada la Comisión de Educación para tratar los temas de financiamiento universitario. La Comisión de Salud va a tratar la institucionalización por ley del programa Remediar. También la Comisión de Presupuesto va a tratar los dictámenes vinculados a los proyectos de movilidad jubilatoria para encontrar una alquimia superadora que la que ofrece el decreto. Y paralelamente, sí, lo que decía Pablo, también el gobierno, bueno, sostiene, ¿no?, una política ahora con estos proyectos de seguridad, ¿no? Estos proyectos de seguridad que llevan un poco el sello de Patricia Bullrich. Hay uno de los proyectos, también tiene participación el ministro de Defensa, Luis Petri, que es la modificación, si no me equivoco, del artículo 58 de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan involucrarse en asuntos, valga la redundancia, de seguridad interior. Entonces vemos este esquema mixto, ¿no?, donde por un lado, bueno, se oxigena un poco la política y la oposición puede meter un poquito la cuchara y para que se puedan tratar temas que venían tapados por la coyuntura y los términos de juego que imponía el gobierno, pero el gobierno no resigna también su propia agenda, una agenda que venía un poco postergada por la ley bases, que era el caballito de batalla, ¿no?, con el que se presentó el gobierno de Javier Milei. Sí, y a ver, y también es interesante porque estos temas también van de la mano de lo que uno supone, ¿no?, que piensa el electorado de este gobierno, y por eso también respalda o unifica lo que propone Patricia Bullrich como figura y lo que propone Luis Petri como figura, y lo sumo porque es el ministro de Defensa, y en el tema de narcotráfico concretamente está la lucha contra el narcotráfico, pues si no va a sonar rarísimo lo que digo, está muy metido, y lo que digamos, postula en realidad un liberal sobre cuál debe ser la manera de combatir el delito. Ojo que también desde lo que fue, ahí voy a la pausa, desde lo que fue el ingeniero Bloomberg en adelante, este es un tema hartamente debatido. Y no tuvo... sí, nunca encontró una síntesis o un cauce parlamentario, ¿no? Exacto. Hubo intentos, hubo conatos, pero quedaron a mitad de camino.
Mismo cuando fue el caso de Carolina Píparo, recordarán que también estuvo por un tiempo, bueno, no sé si sigue estando dentro de La Libertad Avanza o si No, se abrió un interbloque. Pero bueno, estuvo por algunas horas como parte de La Libertad Avanza, es diputada, pero antes de ser diputada llega a la escena pública tristemente por haber sido víctima de una salidera fatal, ella estando embarazada de 8 meses, fue a retirar dinero y la batieron dentro del banco y bueno, le mataron al bebé que llevaba en la panza, tenía un embarazo de 8 meses muy, muy avanzado, su bebé se llamaba Isidro y estaba por nacer en un mes y lo asesinaron. Bueno, nada, las perspectivas que empiezan a aparecer, lo que ese hito, ¿no?, también marcó desde el punto de vista de qué es lo que pide la sociedad cuando sean estos casos muy, muy tremendos. El caso Morena también, a la que le reventaron los órganos de una patada mortal para robarle el celular, y tantos otros, son como mechitas que quedan encendidas a donde la sociedad está esperando una respuesta para, bueno, vivir de una manera diferente por fin. Lo mismo fue cuando se plantó la bandera de la agenda feminista, que tristemente no logró dar respuestas en términos de bajar la cantidad de mujeres asesinadas, pero sí se lograron poner otras cosas en la agenda. Me parece que hay que estar como atentos porque acá hay un electorado que acompañó a este presidente con muchos votos y que tiene una mirada muy atravesada por la ideología en relación a temas vinculados a la seguridad. Para mí me parece interesante rescatar el aporte que hacía recién el diputado Fernando Carvajal, que para elaborar una política de Estado hay que tomar como base una base estadística, científica. No se puede tomar decisiones caprichosamente o intuitivamente en función de lo que espera tu propio electorado. O lo que repiten los medios y van instalando. Claro, sí, hay casos que son conmocionantes, que dan mucha repercusión mediática y es interesante que el Estado pueda intervenir para mitigar esas situaciones dramáticas, pero siempre hay que tener como fuente a la hora de la toma de decisiones la base estadística, la base científica, que sea lo que sustente, ¿no?, esa toma de decisiones. Sí. Pausa muy cortita, ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. De regreso después de la pausa y nos quedamos acá con todo el equipo conversando sobre lo que dejó la entrevista que hicimos recién con el diputado Carvajal, diputado también que en su momento estaba... era interesante lo que aportaba respecto a todo el debate que se dio con el Consejo de la Magistratura, porque él mismo lo integró y contaba respecto de las preguntas o entrevistas que se le hacía a los jueces candidatos que a veces eran las determinantes para que terminaran ganando el concurso. Siempre me parece que está bueno esto, ¿no? Conocer no solamente de qué provincia, sino de qué expresión política vienen los diputados, sino de qué área de conocimiento y desde ese lugar, digamos, qué reúne ese diputado para poder aportar a una determinada discusión. Justo estaba viendo no es el ámbito, perdón, te interrumpí. No, pero estaba bueno por ahí para preguntarle qué piensa sobre el sistema acusatorio, que digo que hoy va a haber una conferencia de prensa y que bueno, lo está lanzando el gobierno en Rosario, ¿no? Sí. Que era uno de los temas que estaba, él creo que algo lo mencionó, Algo lo mencionó, no, porque dijo que estaba de acuerdo con implementar este sistema judicial federal a Rosario. Por lo menos yo lo interpreté que se refería a esto.
Sí, eso que está... Que es darle más poder al fiscal. A los fiscales. Y bueno, más celeridad en los procesos Sí. de investigación. El otro día, algo que nada que ver, pero estaba pensando porque acá nada que ver, no, porque acá confluyen todos los temas de actualidad y el otro día hubo un caso muy tremendo que durante el viernes ocupó gran parte de los noticieros, que fue un segundo caso Lucio, que se dio en la provincia de Misiones. Digo esto porque me acuerdo que nosotros acá escuchamos y acompañamos el aporte que hubo por parte del abuelo de Lucio, que se acercó al diputado de La Pampa, el diputado Juan Maquieira, y empezaron a elaborar esta ley que lleva el nombre propio de este chiquito, que si no lo saben o no lo recuerdan, es un nene que fue asesinado de manera brutal por su mamá y por la pareja de su mamá. Y a partir de eso se establecieron un par de protocolos de acción que hacen que básicamente cualquier persona que solamente sospecha que se está ejerciendo violencia contra un menor de edad se tiene que meter. Obviamente puede preservar su identidad si no quiere terminar involucrado en el proceso de investigación, pero se llama y de manera anónima se colabora con eso, entre otras cuestiones que uno creía que estaban como más aceitadas o más entrenadas respecto de la mirada, ¿no? Que otros profesionales, tipo maestros, médicos, salud, enfermeros, profesores de educación física, más o menos, claro, reconocen. Y lo mismo de siempre, contaban que, bueno, el nene termina asesinado por su madre, entre comillas lo pongo porque no está tan claro el rol que tuvo, pero la madre cuando lo lleva al hospital lo lleva terriblemente golpeado y dice, se me fue la mano, se me pasó la mano, le pegué demasiado, el nene entra muerto, y su padrastro. Pero la madre además tiene un retraso madurativo, como que es un poco más complejo. Pero otra vez los vecinos habían ido a hacer la denuncia y le dijeron, no señora, más o menos venga con el nene todo golpeado para que le creamos. Otra vez un padre biológico que no estaba al cuidado de ese nene y no sé, la justicia, yo qué sé qué estaba haciendo, qué cosa más importante tenía para hacer, que no revisó la situación. Como muchas cosas que se repiten una y otra vez, y que porque por esto lo traigo, porque me quedé pensando en lo que decía el diputado Carvajal respecto de la ley por la ley sola no sirve de nada. Y por eso mi cabeza estaba yendo en ese sentido. Te pueden decir que a partir de mañana los menores de 14 años quedan detenidos. Eso va a hacer que un pibe deje de matar, de robar, de meterse en líos con la ley. Funciona así. Existe la ley Lucio. Dale que todos nos comprometemos y todos estamos más atentos a ver si hay un nene que lo están golpeando, lo están violando. Hay menos chicos que terminan violados, asesinados y violentados. Entonces la ley por sí sola no sirve de nada. De nada. Para que la ley no termine siendo una letra muerta, tiene que haber todo un trabajo del Estado para que no llegue tarde, pero sobre todo para dotar a la sociedad de las herramientas para la detección temprana de estos síntomas y no llegar tarde, cuando el chico, por ejemplo, en el caso de Lucio, ya está sin vida. Es un tema, sí, claramente, digamos, la ley por sí sola no alcanza, tiene que haber un involucramiento y un compromiso de todos los actores intervinientes en esa problemática para que haya una efectividad y haya una transformación en la sociedad para cambiar esta situación. Sí, son problemas sumamente complejos que nosotros nos hemos ocupado largamente, sobre todo cuando del otro lado de esas leyes hay nombres en primera persona, son nombres que se desprenden de situaciones que tuvieron mucho dolor, que tuvieron mucho sufrimiento, que tuvieron mucho derrotero por las oficinas institucionales de la justicia, de la policía, de las fiscalías, de lo que fuere. Y la verdad es que a veces uno siente que todo ese trabajo, todo ese debate, toda esa cuestión medio que cae en saco roto, porque cuando otra vez tenés un nene que pudo haber sido atendido antes, rescatado antes de una familia que le hacía de todo, y a la vista de todo el mundo, además, es decir, che, bueno, no sé hacia dónde estamos yendo como sociedad. Seba, pero hablando de todo esto, vos trajiste un tema que está vinculado a otro debate que se va a dar en la Comisión de Educación. La Comisión de Educación. Y que está relacionado con todo esto, obviamente, porque estamos hablando de la educación pública. Tal cual. Sí, no, tiene que ver con el financiamiento educativo. Todos sabemos que hubo
una multitudinaria marcha el día 23 de abril que incluso unió transversalmente a expresiones políticas de casi todo el arco, te diría de todo el arco opositor, desde la UCR, creo que Fernando Carvajal, del sector de Manes, pero también del sector de Evolución Radical. Está la coalición cívica en la calle, por supuesto, a la izquierda y Unión por la Patria. Digo, hubo un reclamo multitudinario y muy contundente para que el gobierno, vuelva sobre sus pasos y acepte volcar recursos frente a una situación de ahogo presupuestario. Realmente habían casas de estudio, de educación superior, que directamente estaban apagando las luces porque ya no podían pagar las cuentas a fin de mes de la tarifa de electricidad, por ejemplo. Atentos a esta situación. El día previo a esta movilización, que hubo, se calcula, más de 1 millón de personas en todo el país, porque no fue solamente en la capital federal, que por cierto fue el epicentro, pero se replicó en los principales centros urbanos del país. Hubo un reclamo muy fuerte para que el gobierno acusara recibo y finalmente hubo un desembolso por equivalente, digamos, a los gastos administrativos de financiamiento, con con una recomposición del 70% en términos nominales respecto de lo que había sido el año anterior, pero que claramente no alcanzaba a cubrir la inflación en el mismo periodo, que sirvió como para, llegar, para poder pagar las cuentas cortando clavos para los meses de abril y mayo, pero bueno, es una situación que resuelve la urgencia, no es una política a largo plazo. Y acá quería llegar porque, para que haya una política consistente a largo plazo se necesita, modificaciones del sistema normativo, y por eso la Comisión de Educación, a cargo de Finocchiaro, que es un diputado del PRO, fue ministro de Educación de la Nación y también de la provincia de Buenos Aires, durante las gestiones de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri. Hubo una presión importante también de los bloques dialoguistas para que se pusiera en agenda, los bloques de la oposición dialoguista, para que se pusiera en la agenda esta problemática. También hubo una sesión fallida que impulsó Unión por la Patria. Estuvo bastante cerca de conseguir el quórum, pero no alcanzó, porque el radicalismo justamente frustró el quórum, y esto es una crítica que hace un diputado como el que entrevistaste recién, Fernando Carvajal. Él habló de una oportunidad perdida, ¿no? Él, junto con otros radicales, contribuyó al quórum, que se quedó, creo que en la línea de los 125, 126 diputados. 124 fueron, Pablo. Creo, cuando Martín Menem da de baja cierra la sesión, me parece que estaban en 124, pero después, no sé si viste, pasa a veces que termina de bajar uno más, queda como ahí en ese 125, sí, aparecieron 2 o 3 126 diputados, creo que bajó después Maximiliano Ferraro de Hacemos. Finalmente la UCR, el grueso de la UCR no acompañó al quórum y por eso se frustró. A cambio de eso le cedieron la presidencia de Previsión Social y el gobierno se comprometió a activar esta comisión para trabajar estos proyectos, ¿no?, de educación. Los proyectos de educación, hay varios proyectos. Uno es el de, creo que estaba Dania Tabela, la diputada de Evolución Radical. Hay un proyecto de Pamela Caletti y un proyecto de Julia Estrada. Todos versan más o menos sobre lo mismo. El proyecto de Dania Tabela lo que estipula es, una indexación en función de la inflación que hubo el año anterior, y a partir de ahí una serie de ajustes bimestrales del presupuesto, y también lo que estipula es que el 85% del gasto, de los fondos, de la inversión, mejor dicho, en universidades vaya a sueldos, y el 15% a lo que corresponde a gastos administrativos, todo lo que es todo lo que no tiene que ver con sueldos. Actualmente más o menos la composición es 90% sueldos y solamente el 10% se destina, mejor dicho, a todos los gastos administrativos, y eso genera un arrastre de irregularidades, como por ejemplo rezagos en la reconstrucción edilicia de casas de estudios que se caen a pedazos y demás. Los proyectos de Julia Estrada y Pamela Caletti son similares, pero no establecen una recomposición, Lo que tratan de hacer es que haya una actualización
de el presupuesto para las casas de estudio de todo el país en función del IPC, de la inflación registrada durante ese año. Ahora bien, si bien hay un impulso, se le está imprimiendo cierta velocidad a través de esta Comisión de Educación, que va a tener una reunión informativa el día de mañana, también está estipulada una reunión para la semana siguiente, y el propio Finocchiaro adelantó que podría haber una tercera reunión ya resolutiva para dictaminar previo a la discusión propia de los diputados y diputadas nacionales. Pero faltaría que ese dictamen fuera firmado también por la Comisión de Presupuesto. Y ahí tenemos a una figura que siempre genera bastante ruido, como José Luis Espert, que se convirtió en los últimos tiempos, como todos sabemos, en un soldado leal a la Casa Rosada y no va a tomar la iniciativa a menos que tenga la venia y el aval concreto de la Casa Rosada. Con lo cual, más allá de lo que se pueda avanzar en la Comisión de Educación, va a faltar que también la Comisión de Presupuesto firme los dictámenes y de esa manera se puede encaminar esta discusión al recinto de la Cámara de Diputados. Acá también sería bueno contar con información y datos reales, ¿no? Porque si no, todo queda sobre la base de los supuestos y de las cosas que se van construyendo en relación a la educación pública. Por ejemplo, cómo está compuesto el presupuesto universitario, sí. Y cómo está compuesto cómo está compuesta la población que estudia en casas de la educación pública, porque también se dice mucho respecto de los estudiantes extranjeros, sobre la cantidad de años que los estudiantes quedan estudiando carreras. Un promedio, digamos, de cuántos años tarda un alumno en egresar. Tal cual, por ejemplo. Y la tasa de deserción también es una de la tasa de deserción. De deserción, sí. Exacto. También qué presupuesto le requirió al Estado la conformación de nuevas universidades, que eso quedó debatido cuando se aprobaron nuevas universidades, pero ¿se acuerdan que se reavivó todo esto? Porque decía, bueno, esperá, están proliferando universidades que por ahí están a 2 estaciones de distancia del tren, una de la otra. Me acuerdo que hablaban sobre el propio Finocchiaro decía, bueno, para debatir sobre si tiene que haber una universidad nueva o no, también tiene que haber como un análisis de ¿demográfico? Sí, geográfico, demográfico, de quiénes terminan yendo ahí, o sea, cuál es Pero esas discusiones no se dieron a la hora de determinar la creación de nuevas universidades nacionales. Hubo una oleada muy fuerte durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. También había habido una oleada importante de creación de nuevas universidades nacionales, aunque sorprenda, durante la gestión de Carlos Saúl Menem, ¿no? Una figura tan denostada por el kirchnerismo. Pero me parece que siempre a la hora de fundamentar la creación que se tiene que hacer por ley, hay un estudio sobre cuál es la demanda que hay en los territorios, en las comunidades, si hay casas de estudios alternativas a poca distancia. Yo no creo que se hayan dado esas discusiones sobre el vacío sin elementos de información sobre la mesa. Sí, de hecho formaba parte de las críticas. Sí, y se mandaron a pedir nuevas auditorías o controles de las auditorías. Después también tuvo todo ese debate respecto de ¿se auditaron? ¿Cuándo se auditaron? ¿Por dónde pasaron los resultados de esas auditorías? ¿Pasaron por el Congreso? ¿Se revisaron? ¿No se revisaron? Claro. ¿Quién es el organismo encargado de y quiénes conforman el personal que debe tanto auditar como revisar? La GN. Bueno, Sí. es integrada por quiénes, con qué frecuencia se reúnen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si todo esto no pasa ahora, después, porque también esto dejó la marcha, Sí. ¿no? Sí. Esto también dejó la marcha. Claramente, muchas personas preocupadas y dispuestas a abrazar la educación pública. Claramente también se reconoce que nuestra calidad educativa es de excelencia, por lo menos a nivel universitario, porque a nivel, por ahí, a otros niveles se discute más respecto de la calidad educativa, pero a nivel universitario es indiscutiblemente de excelencia. Pero muchos tienen las dudas sobre si efectivamente termina siendo una caja de algunos partidos políticos, sobre si efectivamente cuánto representa el ahorro, porque yo también escuchaba como una atención lo que dicen los pibes de los centros de estudiantes.
¿qué? ¿Les representa mucho ahorro dejarnos sin ascensores, dejarnos sin papel higiénico y dejarnos con las luces apagadas? Y vos mismo estás diciendo que es el 5 o el 10% del gasto total de la universidad. O sea, ¿qué se está ahorrando ahí una universidad que no repone el papel higiénico? Igual, cuando yo iba a la facultad tampoco había papel higiénico en los baños, o sea, no me hinchen con eso del papel. No hay papel higiénico, dale, no hubo nunca papel higiénico en el baño, había que ir con tus propios insumos o no sé, cada uno es creativo, ahí puede llevar distintas cosas. Como dale. No, bueno, pero no bajemos tanto la vara, que porque hace 20 años o no sé pero estudiaste. bueno, sí, no sé, a ver, bueno, sí puede ser unos 20 años fácilmente, ver, largos igual, 20 años. Lo que parece interesante, digamos, en esto de pensar cuál es el... A mí lo que más relevante me parece de ese dato es que, en definitiva, el gasto universitario es para pagar salarios. No es que exacto, a eso voy. Gastando, no sé, cuando dicen lo de los nuevos centros de estudio, haciendo cursos de public... capacitación que no va nadie, no. Mirá, cuando mirás cuando mirás la planilla decís, pero al final se va todo en pago del salario del personal. Sí, docente, o cuando te dicen digamos, no, que es algo descabellado, eso. Siempre son bienvenidas por lo las menos auditorías. Me parece que si no las hubo antes, está bueno que esto lo ponga en discusión el gobierno de la libertad de avance y que se avance en ese sentido, pero mientras tanto no hay que congelar o poner un freno en el envío de recursos que son necesarios para la sostenibilidad cotidiana de las casas de estudios, muchas de las cuales no tienen para pagar las cuentas, lo que decíamos hace unos minutos. Y yo creo que ahí le subió mucho las tarifas de electricidad. También. No tienen una tarifa diferencial. Otro. Escribí hace un par de semanas una nota y les había subido un montón. Sí. No me acuerdo, pero decir que 20 millones o más. Sí. Yo también lo leí por ahí el número y ahora no me lo acuerdo con exactitud y aparte debe depender un poco de la facultad y de todo esto. Sí, pero obvio. Y también ahí esa es otra pregunta. A ver, cuando se discute sobre los subsidios, ¿no? De subsidios sí, subsidios no, en general, con el transporte es lo mismo. Me parece que es hora de dar una discusión seria respecto de que, en serio, hay personas en este país que no deberían pagar un boleto de colectivo. Hoy aumentó el tren, no deberían pagar un boleto de tren. O sea, hoy un jubilado no debería pagar nada más que sus alimentos, no debería pagar nada más. Hay jubilados y jubilados, hay jubilados que cobran bien. No. Pero entiendo que la generalidad, regla general, la gran mayoría de los jubilados no tiene ni para pagar los medicamentos. Te interrumpí que tenés más placas yo, Sebi, y tenés 2 minutos para completarlas. No, bueno, te decía recién, son estos proyectos que declaran la emergencia presupuestaria hasta el 31 de diciembre de este año y también proyectos que buscan cambios en uno de los artículos fundamentales de la ley 24.521 de educación superior, que lo que buscan es rediscutir el régimen de financiamiento de las casas de estudios. Básicamente ese es el combo que va a estar trabajando, el repertorio que va a estar trabajando esta comisión presidida por Alejandro Finocchiaro. También había una idea que estaba rondando en la cabeza del propio diputado del PRO de empezar a meter también el tema del restablecimiento del FONIR, que fue un tema que también generó mucho revuelo y mucha polémica, pero eso va a quedar para un poco más adelante. Ya se está trabajando a nivel asesores, pero todavía no se va a insertar en la discusión de los diputados, pues lo que se quiere es darle celeridad a estos proyectos para emitir dictamen a la espera de que José Luis Espert convoque a presupuesto para poder darle el broche final y que estos temas puedan llegar al recinto. Broche final para nosotros también. Para esta edición les quiero pasar un pequeño avisito. Vamos a poner una tanda un poquito más larga de lo habitual porque vamos a estar todos sujetos a un simulacro de evacuación. Así que el programa de Horacio viene en un ratito nada más con algo de retraso después de estar participando de este simulacro, pero ya está acá presente y en un ratito los acompaña. Que tengan una linda tarde. Chau.